Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Yo soy la licenciada Elisa Marcano y hoy les voy a hablar sobre un podcast del doctor Mark Hyman con George Papanicolaou sobre el autismo, sobre el trastorno del espectro autista. Entonces, primero que nada, pues sabemos que el autismo está en aumento. Está en aumento y en la década del 60, de los 60-70, había uno por cada 5.000 niños tenían autismo, TEA, tenían diagnóstico. Y actualmente son uno por cada 54, o sea, de 5.000 a 54. Y en niños más, en varones, es de 1 en 35 niños. Entonces vemos que está en aumento y claro, se pregunta, ¿la causa está en la genética o en el ambiente? Entonces se dice que el 80% es genética y el 20% es el ambiente. Pero por otro lado vemos cómo va aumentando cada vez más, entonces está como esa controversia, ¿no? Si realmente la genética pesa tanto porque se ve que el ambiente pues tiene un peso importante, porque ¿qué ha cambiado en los últimos años? Pues en nuestro entorno, en el alrededor. Entonces, luego también no es un desorden neurológico, sino que es un desorden inmune, metabólico que impacta en el cerebro. Entonces, que también se han hecho, o sea, se hizo un estudio en niños que se les hizo una resonancia magnética y vieron que el cerebro era más grande. Entonces, ¿por qué es más grande? Por la inflamación que tiene el cerebro, ¿no? Entonces, vemos que es un desorden inmune, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué está disparando ese sistema inmune? Pues como ya sabemos, las sensibilidades alimentarias que generan inflamación, al final todo lo que conlleve a más inflamación y disbiosis de la microbiota, ¿no? Entonces tenemos las sensibilidades alimentarias, porque los alimentos, por un lado está el tema de la nutrigenómica, ¿no? Que los alimentos pueden afectar también a los genes. Por otro lado, el que pueden causar inflamación, que no se digeran bien. Luego tenemos los alimentos que están genéticamente modificados, que también influyen. El tema del glifosato, ¿no? Que es un pesticida que está en el 70% de los sembradíos. Entonces, claro, el glifosato mata la microbiota a nivel de los sembradíos y así como la mata en el intestino, ¿no? Entonces, 70%. Entonces, el glifosato es súper determinante también, o sea, súper influyente. Luego, además de la parte de la alimentación, pues están los metales pesados, los químicos en los productos para la piel, de limpieza, etcétera. Y bueno, en muchísimos lados, ¿no? Por otro lado, está la parte de pues, intestino permeable, que es un poco consecuencia de todo esto, la disbiosis, bueno, toxinas, microbios, infecciones recurrentes, que al final conllevan a toma de más antibióticos que influyen en la microbiota, es todo muchos factores que influyen, ¿no? Entonces eso, muchas veces se pone el foco en el comportamiento, pero el comportamiento es síntoma de una neuroinflamación. Y esa neuroinflamación viene de un intestino inflamado y al final el intestino y el cerebro están conectados, entonces pues está todo conectado, ¿no? Entonces nace de un problema metabólico, viaja al cerebro, pues genera esa inflamación y es cuando se ven alteraciones en el comportamiento. Entonces, el autismo desde hace unos años se llama TEA, trastorno del espectro autista, porque cada niño es muy diferente. Entonces, hay muchos problemas que pueden tener, muchas manifestaciones que unos niños van a tener más que otros, ¿no? Pero en general suelen tener problemas intestinales, suelen tener niveles elevados de toxinas, porque al final muchos tienen problemas genéticos relacionados a enzimas que ayudan a desintoxicar, casi todos tienen deficiencias nutricionales, y muchos tienen problemas mitocondriales y de producción de energía. Al final también las deficiencias nutricionales influyen en esto y también el exceso de tóxicos por no poder desintoxicar bien, ¿no? Luego, claro, por un lado tenemos entonces la medicina funcional y la medicina, ya que ahora no me deja pasar, la medicina funcional que pues lo que hace es evaluar a cada paciente, viendo el cuerpo entero como un sistema y ver dónde están los desbalances y arreglarlos, porque si bien igual a veces no se puede revertir, sí que se puede mejorar mucho tratando los síntomas, las manifestaciones. Ah, ya que no puedo, voy a dejar de compartir un segundo porque se me quedó pegado. A ver otra vez. Déjenme ver qué pasa. Vale.
Vale. Y luego tenemos la medicina tradicional, que lo ve como un diagnóstico, como un problema eso, neurológico, que se trata con terapias, drogas psiquiátricas para suprimir los síntomas y obvian los problemas metabólicos, gastrointestinales, etcétera, ¿no? El estudio de la historia, ¿no? Entonces, en pacientes con TEA es clave o de sospechas hacer una muy buena historia para encontrar pues, los problemas intestinales, infecciones de oído, eczema, etcétera, ¿no? Es encontrar todo las manifestaciones que puede tener y no solo la parte del comportamiento, para ir tratando cada uno de los síntomas. Entonces, el DSM-V, que es pues como un manual que sirve para diagnóstico de trastornos psiquiátricos, lo describe como, o sea, los puntos que incluye para el diagnóstico son conductas repetitivas, desconexión social, etcétera, ¿no? Pero hay como 500 formas de llegar a esos síntomas, ¿no? Y a veces se quedan en la superficie simplemente. Entonces eso, hay claves comunes, pero cada uno es diferente, ¿no? Lo que buscar en la historia, porque vemos que es clave hacer una muy buena historia para poder tratar cada uno de esos focos y mejorar a nivel global, ¿no? Encontrar esos desbalances y arreglarlos. No solo enfocarse como en el comportamiento, ¿no? Entonces tenemos los antecedentes, si hay desórdenes neurológicos en la familia, problemas autoinmunes, en el embarazo, ¿no? Si hubo exposición a toxinas, si la madre estuvo estresada o no, a toma de antibióticos, alimentación, vacunas, se puso amalgamas que tienen mercurio, etcétera, ¿no? En general, los niños, o sea, hay niños niños con TEA, que al nacer ya empiezan con problemas intestinales desde el día 1. Hay niños que no, pero eso también hay que tomarlo en cuenta. Luego, saber los primeros días del bebé, ¿no? Si nació por parto por cesárea, si tuvo problemas de alimentación, si tenía hipotonía, ¿no? Que no estaba bien el tono muscular. Y luego esto es interesante, que es el tema de la vacuna de la hepatitis B, que tiene proteínas de levaduras que pueden iniciar un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, por otro lado también si cumplió con los hitos del desarrollo, ¿no? Si fue desarrollándose adecuadamente y no tuvo regresiones, si tuvo muchas infecciones, antibióticos, ¿no? Y el tema de las inmunizaciones, ¿no? Las vacunas. Entonces, las vacunas, en esta conversación se hablaba que los doctores decían que ellos no creen que la vacuna sea una causa como tal, pero sí es verdad que se está haciendo una investigación en la Clínica Mayo y se ve que hay varios niños que tienen reacciones adversas. ¿Y qué pasa? Que detrás de una reacción adversa hay un proceso inflamatorio, ¿no? Y el TEA al final es un desorden que nace de un desorden inflamatorio. Entonces eso no es que causen autismo, TEA, pero pueden disparar esa respuesta inflamatoria que sea desencadenante. Y luego exámenes, ellos ponen un poco como, según sus criterios, un orden como de prioridad. Entonces, lo primero es la microbiota, ¿no? Ver si hay cándida, disbiosis, es decir, desbalances entre bacterias buenas y malas, parásitos, etcétera, si hay intestino permeable, si los marcadores de digestión están bien. Luego, por otro lado, marcadores de inmunidad, lo ponen como segundo, ¿no? Que muchas veces están elevados, ¿no? Entonces, ver si ese sistema inmune está ya como agotado, dormido, deprimido después de haber luchado tanto, o más bien está en ese momento como hipervigilante. Luego, por otro lado, la evaluación nutricional, ¿no? Si está recibiendo todos los nutrientes que necesita. Luego, ácidos orgánicos. Y al final, con los ácidos orgánicos, ese examen puedes ver cómo está funcionando la mitocondria, que ya hemos dicho que es clave. Entonces, es clave también porque la mitocondria es la encarga de producir energía, ¿no? Y el cerebro necesita mucha energía también. Entonces, por un lado, el tema a nivel, pues, cerebral está la neuroinflamación, ese exceso también de toxinas que pueden llegar y generar inflamación, pero muchas veces también es que no está llegando suficiente energía porque hay una disfunción mitocondrial. Luego, desbalances en neurotransmisores, oxalatos, etcétera, que también se ven en ese examen de ácidos orgánicos. Y luego el tema de metales pesados, por eso mismo que los niños con TEA muchas veces tienen problemas en los genes que ayudan a desintoxicar y por lo tanto acumulan más tóxicos, entre ellos metales pesados, que influyen en su comportamiento también. Luego, pues el tema genético para ver cómo están funcionando las vías metabólicas, las enzimas, etcétera, y ver si ese niño necesita mayor cantidad de determinadas vitaminas o minerales, y también, o sea, entre otros, ¿no? Las sensibilidades alimentarias me pareció curioso que no lo pusieron pues de uno de los primeros cuando
es clave también, ¿no? Es uno de los componentes que pueden generar esa inflamación, pero bueno, ellos no lo ponen como primerito. Y luego, bueno, metales pesados se repitió. Está volviendo a pasar lo de que se queda pegado. Un segundo. Vale. Luego el tema del gluten y los lácteos, ¿no? Entonces, por un lado, el gluten y pues la caseína tiene un componente, o sea, genera una inflamación importante, intestino permeable, que eso ya pues se conoce, mucha gente ya lo conoce y nosotras también, pero lo que igual no se conoce tanto, nosotras sí, pero en general no se conoce más el tema del componente inflamatorio, pero también el gluten y pues la caseína se puede descomponer en péptidos que son las gliadomorfinas y casiomorfinas, ¿no? Que al final pueden atravesar la barrera del cerebro y afectar la cognición, los neurotransmisores y, en fin, pues la comunicación entre las neuronas. Y luego algo interesante, también que no se conoce tanto, es que cuando un niño con TEA es pues sensible a la caseína y o sea, genera una respuesta inmune, los anticuerpos que van contra la caseína también bloquean los receptores de los folatos. Entonces, eso va a afectar el ciclo de la metilación, que al final influye también en el sistema de desintoxicación y pues al no desintoxicarse influye en la mitocondria y en muchas otras partes. Entonces, bueno, vemos como todo está conectado, ¿no? Y algunos componentes tienen muchos daños, ¿no? No solo tienen un daño en concreto, sino que pueden dañar todo lo que tienen a su alrededor, por así decirlo. Y bueno, es un abordaje costoso y que muchas veces, la mayoría de veces no está cubierto por seguros, pero se busca que en algún día, o sea, que pronto se logre, porque al final al Estado le conviene costear en un primer momento una serie de exámenes o sea, en primera instancia, al ir sospechando, al diagnosticar, que estar toda una vida en sistemas de apoyo, instituciones, asilos, o sea, que saldría mucho mejor si pudieran abordar y que vaya una evolución, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día, pues eso no es así, y hay muchas familias que no lo pueden costear, y pues una situación complicada. Y bueno, un poco a modo, o sea, ya un poco cerrando, que el abordaje al final debe ser por capas o etapas, porque al final es tan complejo y son tantas cosas que hay que ir por capas, ¿no? Entonces empezar con lo más simple e ir avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un caso que ellos comentan, de un niño que tenía intestino permeable, tenía deficiencias nutricionales, tenía, creo que era 27, sensibilidades alimentarias, intoxicación por metales pesados, bajos niveles de glutatión, o sea, tenía todo, ¿no? Pero como tiene todo, no es que puedes empezar a disparar así todo, sino que tienes que ir por pasos. Entonces, primero, qué hizo este doctor? Pues sanar el intestino, luego elevar los niveles de nutrientes, ver dónde tenía deficiencias y suplementar, luego o sea, apoyar en mejorar la función mitocondrial, y luego el tema de toxinas, ¿no? El tema de los quelantes, etcétera. O sea, eso como de uno de los últimos pasos, y activar pues la metilación con complejo B. Hablaba sobre sobredosis como de complejo, o sea, de B12, inyecciones de B12 para activar la metilación cada cierto tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, nada, un poco a modo de conclusión, que estamos en una crisis con los niños. Uno de cada 6 niños, o sea, tenemos que uno de cada 54 niños hoy en día desarrollan TEA, y uno de cada 38 en niños. Pero uno de cada 6 niños tiene alguna clase de desorden del neurodesarrollo, ¿no? Problemas de aprendizaje, trastorno de, o sea, ADHD, que es déficit de atención, TEA, autismo, etc., ¿no? Y bueno, que estos niños, los niños con TEA, pues son el canario en la mina, los que nos indican que algo está pasando en el ambiente que nos está afectando. Entonces, nada, que debemos cambiar nuestro estilo de vida y no solo eso, que ellos al final nos indican que es urgente cambiar el estilo de vida en general, que igual nosotros ya adultos, que ya tenemos ya estamos desarrollados, no lo vemos, pero que de alguna manera nos influye también, ¿no? Entonces, es como una bandera roja, ¿no? Una alarma de que hay que hacer cambios importantes. Bueno, gracias, eso sería todo.